Bienvenidos a Bosque Sagrado, un lugar donde el tiempo no se mide en años, sino en eras, donde cada hoja, cada raíz y cada fósil guarda un secreto olvidado de la Tierra. Hoy nos adentramos en un mundo que existió mucho antes que nosotros, un mundo de plantas extrañas, poderosas, algunas gigantes, otras invisibles a simple vista. Especies que dominaron el planeta y desaparecieron sin dejar rastro completo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia natural. Es un vistazo a formas de vida que, en muchos casos, pudieron haber cambiado la medicina, la salud e incluso nuestra forma de entender el cuerpo humano. Pero ya no están. Se perdieron con el paso del tiempo, con cambios climáticos, con extinciones masivas, y con ellas también desaparecieron sus propiedades, sus compuestos, sus secretos. En este viaje exploraremos esas plantas extintas que podrían curarte hoy, pero que desaparecieron para siempre. Adéntrate en Bosque Sagrado y descubre lo que el mundo olvidó. Hubo un tiempo en el que la Tierra no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. No había jardines, ni campos de cultivo, ni bosques familiares. En su lugar existían paisajes dominados por formas de vida extrañas, silenciosas y poderosas. Plantas que no solo sostenían la vida del planeta, sino que también escondían propiedades que, si aún existieran, podrían cambiar radicalmente nuestra salud, nuestra medicina y nuestra comprensión del cuerpo humano. Muchas de esas plantas desaparecieron mucho antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra. Otras sobrevivieron hasta épocas más recientes, solo para extinguirse debido a cambios climáticos, impactos catastróficos o transformaciones graduales del planeta. Lo que dejaron atrás no son solo fósiles, sino pistas fragmentadas de un mundo vegetal que alguna vez fue más diverso, más extremo y en muchos casos más potente que el actual. En las capas de roca que forman la historia de la Tierra, los científicos han encontrado restos de especies vegetales que sugieren la existencia de compuestos químicos únicos, estructuras biológicas hoy inexistentes y adaptaciones que podrían haber tenido aplicaciones extraordinarias. Algunas de estas plantas prosperaron en atmósferas con niveles de oxígeno radicalmente distintos. Otras sobrevivieron a radiación intensa, temperaturas extremas o ambientes tóxicos. Y en ese proceso desarrollaron mecanismos de defensa y regeneración que hoy apenas comenzamos a comprender. Hace más de 300 millones de años, durante el período carbonífero, vastos bosques de licopodios gigantes cubrían el planeta. Uno de los más conocidos es Lepidodendron, un árbol que podía alcanzar más de 30 metros de altura, con troncos escamosos y una estructura interna completamente distinta a la de los árboles modernos. A diferencia de los árboles actuales, su sistema vascular era menos complejo, pero su crecimiento era extremadamente rápido. Los científicos creen que Lepidodendron contenía compuestos químicos destinados a protegerlo de insectos primitivos y hongos. En ausencia de depredadores especializados, estos compuestos pudieron haber evolucionado hacia formas altamente efectivas. Algunos investigadores han sugerido que sustancias similares en plantas modernas tienen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, lo que plantea una posibilidad intrigante: que estos gigantes extintos podrían haber sido fuentes de compuestos medicinales únicos, similares a los actuales equisetos o colas de caballo, pero mucho más grandes. Estas plantas crecían en ambientes pantanosos, donde la descomposición era lenta y el oxígeno escaso. Para sobrevivir, desarrollaron tejidos resistentes y posiblemente compuestos antifúngicos avanzados. Hoy, las colas de caballo modernas contienen sílice y se han utilizado tradicionalmente para fortalecer huesos, piel y cabello. Sus ancestros gigantes pudieron haber llevado estas propiedades a un nivel completamente distinto.
Mucho antes de eso, en un mundo aún más alienígena, existieron organismos como prototaxites. Durante décadas, los científicos debatieron su naturaleza. Algunos creían que era un árbol primitivo, otros que era un hongo gigante. Hoy, la mayoría de la evidencia sugiere que era un tipo de hongo o una forma de vida relacionada, que podía alcanzar varios metros de altura en un paisaje dominado por vegetación baja. Prototaxites vivió hace más de 400 millones de años, en una época en la que la vida terrestre apenas comenzaba a diversificarse. Su estructura interna y su composición química siguen siendo objeto de estudio, pero su tamaño y su capacidad para prosperar en condiciones primitivas sugieren una biología altamente adaptable. Algunos científicos creen que organismos como este podrían haber producido compuestos bioactivos únicos, quizás similares a los que hoy se investigan en hongos para tratamientos contra enfermedades complejas. A medida que el planeta cambiaba, también lo hacía su vegetación. Durante el período Jurásico, el mundo estaba dominado por gimnospermas, incluyendo cícadas y coníferas primitivas. Muchas de estas plantas producían toxinas potentes como defensa contra herbívoros. Sin embargo, en pequeñas dosis, algunas toxinas vegetales modernas han demostrado tener aplicaciones médicas importantes. Las cícadas, por ejemplo, contienen compuestos neurotóxicos, pero también han sido estudiadas por su potencial en investigaciones médicas. Sus ancestros extintos pudieron haber producido variantes aún más complejas de estos compuestos. Aunque el consumo de estas plantas es peligroso, su química interna representa un campo de estudio fascinante sobre cómo la toxicidad puede transformarse en medicina. Otro grupo notable de plantas extintas incluye los helechos arborescentes gigantes, que dominaron amplias regiones durante millones de años. Estos helechos no solo eran enormes, sino que también poseían sistemas reproductivos basados en esporas, lo que les permitía colonizar rápidamente nuevos territorios. Algunos helechos modernos contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Dado que sus ancestros vivieron en ambientes más extremos, es posible que desarrollaran defensas químicas más potentes contra radiación ultravioleta, patógenos y condiciones adversas. Estas propiedades podrían haber tenido aplicaciones en el cuidado de la piel o en la protección celular. Con la aparición de las plantas con flores, hace aproximadamente 140 millones de años, el mundo vegetal experimentó una revolución. Sin embargo, muchas de las primeras angiospermas desaparecieron sin dejar descendientes directos. Estas plantas tempranas tenían estructuras reproductivas simples y probablemente producían compuestos químicos únicos para atraer a los primeros polinizadores. Los científicos han encontrado fósiles de flores primitivas que sugieren una diversidad química considerable. En las plantas modernas, muchos compuestos responsables del aroma, el sabor y la defensa contra insectos también tienen propiedades medicinales. Es posible que estas primeras flores contuvieran combinaciones de sustancias que hoy ya no existen. En tiempos más recientes, durante la última era glacial, muchas especies vegetales desaparecieron debido a cambios climáticos abruptos. Algunas de estas plantas estaban adaptadas a condiciones frías y secas y desarrollaron mecanismos para conservar agua, resistir heladas y reparar daños celulares. La evidencia sugiere que algunas de estas plantas producían compuestos crioprotectores, sustancias que ayudan a las células a sobrevivir a temperaturas extremas. Hoy, estos compuestos son de gran interés en la medicina, especialmente en la preservación de tejidos y órganos. Sin embargo, muchas de estas especies desaparecieron antes de que pudieran ser estudiadas en profundidad. También existieron frutas y verduras antiguas que ya no forman parte de nuestra dieta. Algunas variedades de plantas cultivadas por civilizaciones antiguas se extinguieron debido a cambios en las prácticas agrícolas, guerras
o simplemente por haber sido reemplazadas por variedades más productivas. En ciertos casos, los restos arqueológicos muestran que estas plantas tenían perfiles nutricionales diferentes, con concentraciones más altas de ciertos compuestos beneficiosos. Aunque no se trata de especies completamente prehistóricas, su pérdida representa una reducción significativa en la diversidad genética y en las posibles aplicaciones para la salud humana. En regiones tropicales, donde la biodiversidad siempre ha sido alta, muchas plantas desaparecieron antes de ser documentadas. La rápida descomposición en estos ambientes dificulta la preservación de fósiles, lo que significa que gran parte de la historia vegetal en estas áreas sigue siendo desconocida. Los científicos creen que muchas de estas plantas pudieron haber tenido propiedades medicinales significativas. La investigación moderna ha demostrado que una gran parte de los medicamentos actuales se derivan de compuestos vegetales. Esto sugiere que las especies perdidas podrían haber contenido sustancias aún no descubiertas. A lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido múltiples eventos de extinción masiva. Cada uno de ellos eliminó una gran cantidad de especies, incluyendo plantas que habían evolucionado durante millones de años. El evento del final del Pérmico, por ejemplo, fue el más devastador, eliminando aproximadamente el 90% de las especies marinas y una gran parte de la vida terrestre. Las plantas que sobrevivieron a estos eventos lo hicieron gracias a adaptaciones específicas, pero muchas otras desaparecieron para siempre. Entre ellas, probablemente había especies con propiedades únicas que nunca llegaremos a conocer. A medida que la ciencia avanza, los investigadores utilizan técnicas modernas para analizar restos fósiles y reconstruir la química de plantas extintas. Aunque este campo aún está en desarrollo, ya ha comenzado a revelar pistas sobre compuestos antiguos y sus posibles funciones. Sin embargo, hay límites claros. La mayoría de las moléculas orgánicas se degradan con el tiempo, lo que significa que solo fragmentos de información sobreviven. Aún así, estos fragmentos son suficientes para sugerir que el pasado vegetal de la Tierra era mucho más diverso y potencialmente más útil de lo que imaginamos. El estudio de estas plantas no es solo una mirada al pasado, sino también una forma de entender el presente. Muchas de las características que hacen valiosas a las plantas modernas, como sus propiedades medicinales o su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, tienen sus raíces en especies antiguas que ya no existen. Cada fósil, cada impresión en la roca, es un recordatorio de que la vida en la Tierra ha cambiado constantemente y que gran parte de lo que alguna vez existió se ha perdido. Pero también es una invitación a seguir explorando, a seguir investigando y a reconocer que incluso en la desaparición, estas plantas continúan influyendo en el mundo que habitamos. En los silencios de los bosques actuales, en la química de las hojas y en la estructura de las raíces, aún resuenan ecos de esas formas de vida olvidadas. Y aunque nunca podamos recuperar completamente lo que se perdió, podemos aprender de ello, reconstruir parte de su historia y comprender mejor el delicado equilibrio que sostiene la vida en la Tierra. Y así, entre raíces olvidadas y vestigios de un mundo que ya no existe, dejamos atrás este recorrido por la memoria vegetal de la Tierra. En Bosque Sagrado, cada historia es un eco del pasado que aún susurra en silencio, esperando ser descubierto. Si sientes la curiosidad de lo antiguo, de lo oculto y de lo que el tiempo quiso borrar, este es solo el comienzo. Hasta el próximo encuentro en Bosque Sagrado.